mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré.
sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. And I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first
Bendiciones, bendiciones. Bienvenidos una vez más, amada familia. Bienvenidos, amados hermanos, amados amigos, amados familiares. Bienvenida, amada iglesia, en Centro y Suramérica, en los Estados Unidos, aquí en Tampa. Qué bueno poder saludarles una vez más. Qué bueno poder bendecirles. Qué bueno poder extenderles el abrazo fraternal. Qué bueno poder estar una vez más aquí en pie, sostenido por el Señor, y qué bueno poder reunirnos esta noche, este viernes a través virtual, esta nueva manera que nos ha permitido el Señor para seguir predicando la palabra, para seguir acercándonos a muchas personas en diferentes países. Así que les saludamos y entregamos este tiempo al Señor. Les invitamos en este momento a que corra un momentito, busque su Biblia, busque su cuaderno y busque su lápiz, porque estamos en un estudio de la palabra de Dios y todo buen estudiante debe oír, ¿verdad? Pero todo buen estudiante debe tomar notas, porque el estudiante que no toma notas, la memoria de nosotros, y especialmente en la medida en que vamos avanzando en la edad, la memoria de nosotros nos va a traicionar. Y un estudiante de la palabra de Dios, un estudiante serio de la palabra de Dios, debe anotar. Por ejemplo, a muchas personas que no anotaron todos los principios que hablamos la semana pasada, bajo este tema, cuando Dios guarda silencio, yo estoy seguro que recordarán algunas cosas, algunas palabras, algunas frases, pero no es suficiente. Imagínese usted que alguien que le vaya a operar, intervenir en un proceso quirúrgico, imagínese que a esa persona se le olvide el proceso quirúrgico y usted es el paciente. ¿A usted no le gustaría experimentar esa preocupación y ese sufrimiento de tener que ver, o la desesperación en esa persona? Así que nosotros también, los cristianos, tenemos que ser serios, tenemos que ser serios con el estudio de la palabra de Dios. Sea que vayamos a la iglesia, siempre abogamos por el cuaderno, y sea que lo hagamos por internet. Así estés cómodo en tu casa, en la cama, sería bueno que tomaras notas, porque estamos hablando desde la semana pasada bajo este título importante: cuando Dios guarda silencio. Porque la vida cristiana tiene momentos especiales, y esos momentos especiales indudablemente pasan por el hecho de tener esa experiencia de escuchar la voz de Dios. Dios habla con voz audible, y es maravilloso escuchar la voz de Dios. Ahora, quisiéramos escuchar la voz de Dios todos los días, quisiéramos escuchar la voz de Dios cada mañana, quisiéramos escuchar la voz. Aprendimos la semana pasada, en momentos difíciles, en momentos de enfermedad, en momentos de persecución como David, en momentos de dolor, en momentos de pobreza, de escasez, en momentos de injusticia. Nosotros quisiéramos en ese momento buscar a Dios en oración y escuchar su voz que nos afirme, que nos sostenga, que nos aliente, que nos dirija, que nos corrija, su voz que nos dé la perspectiva. Porque lo que Dios diga va a ser bueno. Lo que Dios diga para nosotros va a funcionar positivamente en nuestras vidas. Pero así como aprendemos que Dios habla, también en la vida cristiana vamos madurando y vamos aprendiendo con el paso del tiempo y de las experiencias. Vamos aprendiendo que Dios guarda silencio y que Dios no habla todos los días, ni nos habla en todas las oportunidades. La semana pasada aprendimos que a nosotros, los seres humanos, nos gusta ser parte de la conversación.
nos gusta ser tenidos en cuenta, nos gusta preguntar y que se nos responda, nos gusta inquirir y recibir una explicación, nos gusta estar al tanto de todo, nos gusta saber las cosas. Y a veces cuando en nuestra vida íntima con Dios le buscamos, resulta que Él no nos responde, porque Él no responde todos los días, Él no habla todos los días, Dios guarda silencio. Y aprendimos también que aunque guarde silencio no significa que Él no está actuando. Dios siempre está actuando. Nosotros somos, los seres humanos, los que interpretamos silencio con inactividad. Nosotros asociamos el silencio con la inactividad y resulta que nuestro Dios puede estar actuando sin hablar, puede hablar y actuar. Y nosotros tenemos que aprender eso. Y eso es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Que debemos madurar como cristianos, que debemos madurar como iglesia. Estos son días de madurez espiritual. Quiero decirles, estos meses que hemos vivido y los que faltan por vivir, son tiempos donde la iglesia está siendo estremecida. La iglesia está siendo estremecida de una manera sobrenatural, poderosa. Estamos siendo probados y el mundo está pagando los platos rotos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y por eso nosotros debemos aprender de este tema. Qué bueno si Dios le está hablando a usted en estos días. Qué bueno si usted está en una temporada de conversación con Dios. De verdad, celebramos esos momentos. Pero quiero que se prepare y quiero que aprenda algunos principios para cuando Dios guarde silencio. Porque es importante que valoremos este tema y es importante que lo recordemos, que lo tengamos muy vigente, ¿verdad? Porque el silencio de Dios a veces algunas personas lo interpretan como una ofensa, como un olvido, como un abandono, como un desprecio. No, Dios no desprecia a sus hijos, solo que nos da el tratamiento del silencio. El tratamiento del silencio es importante. Dios guardó silencio por 400 años en el periodo intertestamentario. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un periodo de 400 años que se conoce como el silencio de Dios. Y en ese silencio de Dios podemos ver en la experiencia histórica, nosotros podemos ver todo lo que Dios hizo. Dios hizo grandes cosas a nivel mundial. Dios preparó, es lo poderoso, es que Dios preparó el escenario, ¿sí? Dios preparó el escenario político, Dios preparó el escenario mundial, Dios preparó el escenario geográfico, cultural, lingüístico. Dios preparó muchas cosas para que cuando Jesucristo apareciese, este evangelio pudiese correr. Y de una ciudad tan pequeña como Jerusalén, ese evangelio corriera hasta la capital del mundo en esos días, Roma, y conquistara unos años, tiempo después conquistara el mundo. Así que Dios guarda silencio y nosotros seguimos aprendiendo. Hoy vamos a aprender algunas cosas. Quiero que usted tenga en mente esa frase, esa idea de que el ser humano, y muchas veces nosotros, cuando nos desconcentramos, porque el cristiano maduro es aquel que permanentemente está concentrado, no pierde la concentración de los principios con Dios, y entonces puede identificar la temporada que está pasando, y si está viviendo una temporada de silencio, sabe responder a ella. El cristiano inmaduro en la temporada de silencio se molesta, se enoja, se irrita, se ofende, se va, ¿verdad? Y pierde la bendición. El cristiano inmaduro interpreta casi que constantemente la inactividad de Dios, la interpreta con silencio. Si Dios está
en silencio es porque no está haciendo nada. Y hoy vamos a reforzar lo contrario. Dios está actuando o quiere actuar a pesar de su silencio. Y hoy por eso vamos nuevamente a compartir la pantalla con una presentación que hemos traído. Espero que ya usted esté listo para anotar, ¿verdad? Y para que nos siga. Y vamos a estar hoy empezando nuestra presentación de esta segunda clase de cuando Dios guarda silencio. La semana pasada quise traer nuevamente de la semana pasada este principio de que para oír la voz de Dios hay que ser su oveja, hay que seguirle, hay que estar dispuesto a seguirle y hay que obedecerle, ¿verdad? Y desde esos principios vamos a arrancar hoy. ¿Por qué? Porque debemos, dentro de la madurez, dentro del deseo de crecer espiritualmente con Dios, nosotros debemos interpretar las temporadas que estamos viviendo, ¿verdad? Y debemos discernir, reconocer que Dios ha guardado silencio. Hemos dicho esto y yo lo quiero repetir porque es temerario, porque es audaz la afirmación, pero salvo que en los próximos días oigamos lo contrario, me mantengo en esa afirmación. Dios ha guardado silencio hacia el mundo en este tiempo de pandemia. Dios no le advirtió a la iglesia que esta pandemia venía para el mundo. Dios no le advirtió a la iglesia. Si lo hizo con alguno de sus profetas, estos profetas no entendieron la voz de Dios, no diferenciaron la voz de Dios y por lo tanto no dieron el mensaje para el mundo. Hubiese sido precioso, primero, que Dios hablase, segundo, que alguien oyese y tercero, que alguien advirtiese al mundo, porque hoy el mundo estaría diciendo la iglesia lo advirtió. Pero Dios guardó silencio y sigue guardando silencio. Dios guarda silencio en estos días porque no ha dicho cuándo va a terminar la pandemia. Entonces, Dios no dijo que venía una pandemia, Dios no ha dicho cuándo termina una pandemia y tampoco ha dicho cómo terminará esta pandemia. Así que Dios ha guardado silencio, como lo ha hecho muchas veces en la historia bíblica, como lo ha hecho con grandes hombres de Dios, ¿verdad? Y como lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo, ¿sí? Dios es soberano. Soberano significa Dios hace como Él quiere. Él quiere hablar mañana va a hablar. Él no quiere hablar, no habla. Es su voluntad, su deseo. Y nosotros solamente tenemos que respetarlo. Pero sí podemos, ¿verdad?, averiguar qué busca Dios con su silencio. Para aprender. No para chocar contra Él. No para tener una discusión con Él. No, la creación no puede hablarle en tono de discusión al Creador, ¿verdad? La creación solamente adora y nosotros le adoramos, pero le queremos conocer. Es válido querer conocer a Dios. Eso es madurar espiritualmente. Y cuando Dios guarda silencio, yo tengo que preguntarme, ¿qué busca Dios con su silencio? ¿Qué busca Dios con su silencio? Y de la palabra de Dios vamos a aprender algunos principios. Y el primero es, Dios busca ver si nosotros tenemos una fe inconmovible. Una fe inconmovible. Para eso vamos a Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Dice el pasaje, usted lo debe conocer. Y si no, amado amigo, familiarícese con este pasaje.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23, se los he puesto allí con letras verdes para que ustedes vean. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Sí? Jesús no le habló. Jesús no le respondió. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró, ¿verdad? Ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sí? ¿Qué busca Dios cuando guarda silencio? Bueno, este pasaje de Jesús nos da el primer ejemplo. Y es que Dios busca ver en nosotros, probar en nosotros, comprobar, verificar en nosotros si tenemos una fe inconmovible, una fe a prueba de fuego, una fe que no se amilana, una fe insistente, una fe que estorba a la vida de las personas, una fe que interrumpe conversaciones, una fe que rompe tradiciones, una fe que rompe conversaciones, una fe que no respeta protocolos, una fe que atraviesa lo imposible para alcanzar lo que necesita. Por eso este pasaje se llama la fe de la mujer cananea. Esta mujer le está hablando a Jesús y Jesús no le responde. Imagínese usted, Jesús no le responde. Y nosotros aquí caemos, muchos caen fácilmente en la tentación de pensar que Jesús es malo, que Jesús no tiene sentimientos, que Jesús no le interesa la realidad, el dolor del ser humano, que a Jesús no le importa el sufrimiento de las personas, ¿verdad? Que Jesús no quiere hacer nada por nosotros. ¿Sí? Si no me habla, si no me responde, es porque no quiere hacer nada por mí, porque Él sabe lo que yo estoy pasando. ¿Sí? Jesús sabe lo que yo estoy pasando. Dios sabe lo que tú estás pasando, amado hermano. Dios sabe lo que tú estás sufriendo en este momento. El hecho de que no te responda no significa que Él no sabe. Él sabe, porque Él es omnisciente. Es decir, Él lo sabe todo. Él sabe lo que tú estás pasando allá en Sudamérica y Él sabe lo que yo estoy pasando aquí en los Estados Unidos. Él sabe lo que tú estás viviendo en tu hogar que no lo saben tus hijos y Él sabe lo que están viviendo mis hijos que yo no sé quizás. Él lo sabe todo. Entonces, el hecho de que Jesús no responda inmediatamente o no responda cuando nosotros queremos y necesitamos que nos responda, no significa que Él no sabe, Él sabe. Tampoco significa que no quiera, Él quiere. Y tampoco significa que no puede, Él puede. Porque Él es omnisciente y Él es omnipotente. Él todo lo sabe y Él todo lo puede. Para nuestro Dios no hay nada
imposible. Esos principios y ese ejercicio mental que estoy relatándote es lo que te permite a ti sobrevivir las crisis de fe cuando Dios no te responde. ¿Sí? Esta mujer, cuando Jesús no le respondió, escúchame, esta mujer se acercó a Jesús de la manera correcta. Esta mujer se acercó a Jesús con la actitud correcta. Esta mujer se acercó a Jesús con una petición correcta. Mujer se acercó a Jesús no por una tontería, se acercó por algo grave. ¿Sí? Su hija estaba atormentada por un demonio, ¿verdad? Y a pesar de que ella se acercó a Jesús con todas estas características que son correctas, Jesús no le respondió, ¿verdad? Millones de personas en esa situación, millones de cristianos, ¿sí?, en el mundo entero, en ese tipo de situación, lo primero que hace cuando Dios no responde en un día, o en el segundo día, o en el tercer día, o en una semana, es que dan su espalda a Dios y siguen su camino a tratar de solucionar el problema en sus propias fuerzas. Lo primero que hace el hombre, el cristiano, que no es maduro en la fe, es tratar de solucionar el problema, ¿verdad?, buscando otras soluciones. Lo que significa que Dios no es la única solución que tiene, sino que Dios es una de las soluciones que tiene. Como cuando un mecánico va a su caja de herramientas y tiene varias opciones y busca la primera herramienta y no la encuentra, pero encuentra la segunda herramienta o la tercera y esa va a usar. Dios no quiere ser una de nuestras opciones. Dios no quiere ser una de nuestras alternativas. Dios quiere serlo todo para nosotros. Dios quiere ser la única herramienta en nuestra caja de herramientas. Y para que usted y yo podamos experimentar eso, nosotros tenemos que tener una fe inconmovible, como la fe de esta mujer cananea, que sin darse cuenta ha empezado un proceso en la escuela de la madurez con nuestro Señor Jesucristo como maestro. Porque una de las cosas que Dios busca con su silencio es hacernos crecer en la fe, es probar nuestra fe, probar la resiliencia de nuestra fe, probar la resistencia, la insistencia, la persistencia de nuestra fe. Esta mujer no dio la espalda, sino que esa mujer siguió gritando al punto que molestó a los discípulos. Los discípulos le dijeron a Jesús, abro paréntesis, le dijeron a Jesús algo que no debieron decirle. Debieron decirle al Señor Jesús, por favor, concédele el milagro a esta mujer. No, estos discípulos, ¿verdad?, lo que hicieron fue decirle, cierro paréntesis, despídela porque nos está molestando. Despídela porque nos está interrumpiendo. Despídela porque sus gritos nos están estorbando. Despídela porque esa repetición y repetición, ese clamor molesta, perturba. Y precisamente ese clamor es lo que llegó al corazón de Jesús. Y por eso al final Jesús le dice en el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe porque has venido a buscarme. Grande es tu fe porque me has demostrado que soy tu única opción para la sanidad de tu hija. Grande es tu fe, mujer, porque a pesar de que no te respondí inmediatamente, no saliste corriendo a buscar otra solución.
grande es tu fe, mujer, porque a pesar de que cuando te hablé, lo que te hablé no fue nada agradable, no dejaste de insistir, de perseverar. Tienes una fe persistente, tienes una fe inconmovible, a pesar de que dije una frase tan fuerte, tú permaneciste al lado mío. Tú me miraste a mí como la única solución, la única esperanza para la sanidad de tu hija. Y por eso ahora yo te respondo. Por eso ahora yo voy a hablar. Sí, ahorita no hablé, pero como yo lo sabía todo, yo sé tu problema, yo sé tu situación, pero ahora voy a hablar. Escúchame. Y voy a enviar la palabra de sanidad que tu hija necesita. Porque si tú tienes una fe inconmovible, mi silencio termina y entonces mi palabra poderosa traerá sanidad a tu hija. Y dice la Escritura que en ese momento, cuando Jesús dijo, hágase contigo como quieres, la hija fue sana. Porque ante una fe inconmovible, un Dios todopoderoso no va a rehusar hacer un gran milagro. ¿Qué es lo que busca Dios cuando tú y yo estamos buscándole en oración, pidiéndole y Él nos responde? Él quiere probar nuestra fe. Él quiere que nosotros permanezcamos. Él quiere que nosotros no salgamos a hacer como hacemos nosotros los hispanos, inventos, fabulosas ideas para solucionar el problema. Y entonces lo que hacemos es que inventamos ideas y esas ideas le decimos al Señor que nos las bendiga. Y entonces decimos, no, esto es lo que Dios quiere. No, esto no es lo que Dios quiere. Esto es lo que tú has decidido hacer desde tu corazón, porque Dios no te contestó. Y quizás lo que Dios estaba haciendo o quiere hacer con la iglesia en estos meses es ver una iglesia con fe inconmovible, una fe que avanza a pesar del miedo, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar del cierre que quieren hacer contra nosotros los políticos, ¿verdad? A pesar de eso, Dios quiere ver hombres y mujeres, porque esta es la batalla espiritual, y Dios quiere ver hombres y mujeres que a pesar que Dios no advirtió, que a pesar que Dios no ha dicho cuándo esto termina ni cómo termina, nosotros estamos en pie, nosotros estamos avanzando, nosotros nos hemos levantado para hacer grandes proezas. Y nosotros no tenemos miedo, no somos de los que retrocedemos. Por el contrario, avanzamos. Y si hay que hacer servicios en la playa, los hacemos. Y si hay que hacer servicios en los parques, los haremos. Y si hay que hacer servicios debajo de los puentes, allí nos congregaremos. Porque aunque Dios no nos hable en estos tiempos, nuestra fe es como de la mujer cananea, inconmovible. Dios es nuestro único recurso, Dios es nuestra única esperanza, Dios es nuestra última salvación. Fe inconmovible en este día. Si Dios está haciendo silencio en estos días contigo, insiste, pertúrbalo, ¿sí? Moléstalo con tus oraciones. Moléstalo con tus oraciones a las 5 de la mañana, moléstalo con tus oraciones al mediodía, en la tarde, en la noche. Insiste, adora, alábale, lee la palabra, lee libros. Dile al Señor, no me voy de aquí hasta que me bendigas. Yo no me callo hasta que tú me bendigas. Me hables o no me hables, yo tengo mi fe puesta en ti. Cuando Dios hace silencio, una de las cosas que quiere ver en nosotros es esta: fe inconmovible. Lo segundo que Dios quiere ver es fidelidad y pureza. Fidelidad y pureza.
Y ahora nos vamos para otra historia. Está en el libro de Éxodo, capítulo 32. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le haya acontecido. Lo que están diciendo es, a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, que ha subido al monte a hablar con Dios, ese Dios ha dejado de hablarnos. Ese Dios no nos ha respondido. Moisés no ha descendido del monte con el mensaje de Dios. Ahora, hemos escuchado hace un tiempo, hemos escuchado truenos, hemos escuchado su voz en los montes, relámpagos, ¿verdad? Pero ahora creemos que Él se ha olvidado de nosotros. Creemos que Él tarda en darnos una respuesta. El pueblo se ha desesperado, porque cuando Dios no habla, cuando nosotros queremos o lo necesitamos, una de las cosas que va a ocurrir es que el pueblo se desespera. Desesperación. Uno de los grandes peligros de la vida cristiana, la desesperación. Cuando tú le sumas la desesperación a la sangre caliente de nosotros los hispanos, eso es una mezcla explosiva. Y por eso la gente sale a reaccionar y después están arrepentidos de lo que hicieron, arrepentidos del ímpetu de sus movimientos, se van de las casas, se van de las iglesias, se quieren ir de la ciudad. O sea, gente que hace unas cosas que son fruto de la desesperación, porque Dios no ha hablado, ¿sí? Este pasaje, te recuerdo, es Moisés no baja, el pueblo se desespera y el pueblo le dice a Aarón, Aarón, vamos a recoger oro y haznos dioses, porque nosotros queremos adorar, ¿sí? Nosotros queremos alabar. Y Moisés no viene y Dios no habla, Dios no actúa. Por lo tanto, se olvidó de nosotros. No sabemos qué le pasó a Moisés. Y entonces, Aarón, el sacerdote de Dios, y esta es una palabra para todo ministro, para todo líder, ¿verdad? Ten mucho cuidado en ceder a las presiones de tus ovejas. Ten mucho cuidado a ceder a las presiones de las circunstancias. Usted, amado esposo, amada madre de familia, amada madre soltera, no ceda rápidamente a las presiones que la vida le va a poner a usted en el camino. Las presiones financieras, las presiones emocionales, todo tipo de presiones. No ceda rápidamente a las presiones, sino que tenga un poquito de calma. Aarón cedió a las presiones. Sí, los padres a veces cedemos a las presiones de nuestros hijos. Cedemos a la presión del entorno. A veces los pastores cedemos a las presiones de la iglesia o a las presiones de algunos líderes, o los líderes ceden a las presiones de sus grupos, ¿verdad? Y terminan haciendo cosas que Dios no les había dicho que hiciesen. Aarón cedió a la presión y, mire usted, hicieron una recolecta de oro y la gente salió, ¿sí? Se quitaban los aretes, cadenas, collares, ¿verdad? Pulseras, mejor dicho, todo para el ídolo, ¿verdad? ¿Le suena familiar eso, verdad? La gente no quiere darle a Dios lo correcto, pero para lo malo, ahí en sí, ahí van con todo, ¿verdad? Bueno, y Aarón equivocadamente cedió, equivocadamente interpretó y equivocadamente participó en algo que ofendió a Dios y les edificó un becerro de oro, ¿verdad? Y ahora Dios está hablando con Moisés y le está diciendo, Moisés,
allá abajo, desciende porque allá abajo se ha formado una fiesta, se ha formado una verbena supuestamente espiritual, se ha formado una guachafa, una cosa detestable a mis ojos, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, estaban adorando al becerro porque Dios había hecho silencio, porque Dios no les respondió, porque Dios no había dicho nada. Y lo que Dios quiere probar en nosotros es fidelidad, ¿sí? Cuando Dios no hable, permanezcamos ahí quietos, estemos quietos. Tenemos que aprender a estar quietos cuando Dios no habla, cuando Dios guarda silencio. Quietos. Sí, para nosotros un día estar quieto es fácil, una semana no tanto, un mes imposible, un año es una locura. Pero en los procesos de Dios, con sus hombres, con sus hijos, con sus hijas, en la Biblia aprendemos que los procesos de Dios son de años, son de decenas de años, son de 30, 40 años. Abraham tuvo que esperar, Moisés tuvo que esperar el proceso de Dios. Y todos los hombres tuvieron que esperar, y nosotros queremos que las cosas sucedan así. Dios me llamó ayer, lo conocí hoy, ya mañana se me tienen que dar todos los sueños que Dios me ha dado, y cuando eso sucede, pues la vida se acabó, porque hemos vivido la vida en 3 días. La vida no se puede vivir en 3 días. La vida espiritual no se puede vivir en 3 días. Necesitamos entender que tenemos larga vida, largo camino que recorrer. Y en ese camino Dios se nos va a seguir revelando, manifestando. Dios nos va a hablar. Y lo que Él quiere es que entre esos momentos en donde nos habla, guarda silencio, vuelve a hablar, vuelve a manifestarse, vuelve a hablar, en esos periodos de tiempo, sean días, sean meses, sean años, ¿verdad? Tú y yo no pongamos nuestra mirada en otros dioses, seamos fieles, ¿sí? Seamos fieles. Tú y yo tenemos que ser fieles. La fidelidad es permanencia, la fidelidad es constancia, la fidelidad es consistencia, ¿verdad? No puede ser que perdónenme la ilustración que es un poco frívola, pero es lo que me pone ahora, siento decirlo, pero es que usted no puede ser que este año usted está con una camiseta de un equipo y el otro año tiene otra camiseta y el otro año anda con la camiseta del equipo contrario al que usted era. Uno no puede estar viviendo la vida espiritual de esa manera. Y la gente anda de esa manera, la gente deja a Dios por ídolos y la gente... cosas que yo sé que no sucede en vuestras iglesias, en vuestros países, solamente sucede en nuestras iglesias, y es que oramos para que el Señor les prospere, oramos para que encuentren una novia, una esposa, oramos para que compren un carro, una casa, oramos, y resulta que esas cosas por las que oramos, que el Señor les concede, se convierten en el principal enemigo para la fidelidad de ellos. Entonces la gente tiene fidelidad a Dios cuando están en Egipto y necesitan salir de Egipto libres. Cuando estamos en la dificultad, somos fieles a Dios y le pedimos la bendición y le pedimos la provisión, y Dios nos las da, ¿verdad? Y cuando nos las da, entonces nos olvidamos de Dios y le somos infieles. Y ahora entonces, ¿verdad? El hombre que oraba por su bote para ir a pescar, toda la vida quiso tener un bote, oró, Dios se lo dio, y ahora el día que se va a pescar es el domingo. Entonces, ahora, ¿cuál es su Dios? El bote. Se pasa 3 horas limpiándolo, 4 horas, se gasta su dinero en ese bote, o en el carro, o en la casa, ¿sí? Estoy usando una ilustración, ¿verdad? ¿Por qué no saca el bote el sábado? O sáquelo el miércoles en la noche.
¿sí? Todo lo que le quite a Dios el primer lugar se convierte en un ídolo y Dios quiere fidelidad. Por eso Dios se demoró. Si Dios no se demora, Moisés no descubre la clase de fidelidad que había en ese pueblo. Aleluya. ¿Sí? Los líderes tenemos que discernir que hay procesos que Dios va a permitir para nuestras ovejas. Y esos procesos, aunque a nosotros nos duela, o sea, le está doliendo a la oveja, por supuesto, que es la que está en el fuego. Pero a nosotros nos duele porque sabemos que está en el fuego. Aunque nos duela a nosotros tenemos que aceptar los procesos de Dios para las personas. Y no podemos interrumpir los procesos de Dios. No podemos ser facilitadores de su idolatría, por supuesto, pero tampoco podemos intervenir para ayudarlos a pasar las pruebas. No, cada quien tiene que pasar su prueba. Cada quien tiene que descubrir si hay ídolos dentro de su corazón. Porque este pueblo lo dejaron solo, Dios no le habló, Moisés se tardó y lo primero que hizo fue un becerro de oro. Y lo segundo, la pureza. ¿Cómo descubrimos la impureza en el corazón del pueblo de Dios en ese tiempo? No es solo porque alababan, sino porque dice la Escritura que lo hacían con desenfreno. Usted léase ese capítulo y usted se va a dar cuenta que esa gente estaba desenfrenada, con gritos, con alaridos. Eso era una fiesta desproporcionada. Y a veces uno dice, Dios mío, pero esta hermana o este hermano ni siquiera levantaba las manos en la iglesia, ni siquiera se le oía la voz, y sin embargo ahora uno los ve en las redes sociales y gritando y alabando y cantando canciones del mundo. ¿Sí? ¿Qué pasó? No había pureza en el corazón. Y Dios guarda silencio, es para que nosotros descubramos en quién realmente es que confiamos y qué realmente es lo que hay en nuestro corazón. El silencio de Dios es un compás de espera donde muchas cosas van a salir a la luz. Y eso es lo que está sucediendo en estos meses. En estos meses, ¿qué ha pasado en las iglesias? Lo hemos venido predicando, lo hemos recibido, lo hemos revelado y lo hemos transmitido. Hemos visto quién es quién con Dios, ¿sí? Hemos visto la fidelidad de la gente. Hemos visto la pureza de su fe, la pureza de su corazón. Y por eso estamos viendo las consecuencias, las infidelidades, la pornografía en el internet, los divorcios, las peleas, los golpes, los maltratos, ¿sí? Los hermanitos de la iglesia. Como Dios ha hecho silencio y como el mundo ha entrado en este paréntesis de la incógnita y de la duda, la gente ha estado desenfrenada. Desenfrenados para hacer todo, para ir al mall, para ir a la playa, desenfrenados para fiestas, barbecues en los patios, tomar, etcétera, bailar, todo para pachanguear. Están desenfrenados, pero para ir a la iglesia, no, porque en la iglesia me puedo contagiar. Cuando Dios guarda silencio, asegurémonos de mantenernos fieles a Dios y puros. El tercer punto que Dios quiere probar cuando Dios guarda silencio es paciencia y obediencia. Paciencia y obediencia. Y vamos a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 11. Primera de Samuel 13, 11 y vamos terminando ya. A veces la gente me dice, ay, pastor, que esto debería demorar 15 minutos. Bueno, mi amada, si usted quiere estudiar medicina e ingeniería, usted no puede ser un médico, un ingeniero con clases de 15 minutos. Si usted quiere ser un cristiano maduro, usted necesita 45 o una hora. Si usted quiere 15 minutos, búsquese un predicador de esos de prosperidad que dicen tonterías. Esto es un plato fuerte para usted. Espero que usted lo aproveche, ¿verdad?
porque esto es lo que nos da vida. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel el profeta le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, o sea, no guardaste lo que Jehová te dijo. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Verdad? Y entonces tenemos la historia, Samuel le dice a Saúl que lo espere. Dios le ha puesto, a través de Samuel, Dios le está hablando, espera, espera. Cuando el profeta Samuel llegue, vas a hacer un holocausto y entonces yo te daré la victoria, ¿verdad? Pero la palabra dice que Saúl no esperó lo suficiente. Nuevamente Saúl se desesperó y él dijo, yo tengo que hacer algo. Sí, yo tengo que hacer algo. Y esto es muy común. Yo tengo que hacer algo. Si Dios no hace nada, yo tengo que hacer algo. ¿Sí? Si Dios no hace algo, yo tengo que hacer algo. No. Si Dios no hace nada y Dios no dice nada, quédate callado y quédate quieto. ¿Verdad? Y si Dios te dijo algo, haz lo que Dios te dijo que hicieras. Amén. Obedece y sé paciente. Saúl no obedeció y fue impaciente. Cuando Dios guarda silencio, quiere ver si tú y yo somos capaces de esperar. Tic, tac, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Y a nosotros no nos gusta esperar. Queremos las cosas para mañana, queremos las cosas para ya, queremos las cosas cuanto antes. Y como somos cristianos y somos ministros de la palabra y Señor, esta es tu iglesia y voy a hacer grandes cosas para tu reino y estoy predicando la palabra, por tanto me tienes que responder mañana. Y Dios dice, yo te respondo cuando yo quiera. Y hasta entonces tú me tienes que obedecer y me tienes que tener paciencia. Pues dice la Escritura que el plazo era un plazo de 7 días, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces Saúl dijo, ya no aguanto más, ¿verdad? Y se apareció, él vino y hizo el holocausto. Dios le dijo, tú no vas a hacer el holocausto, lo va a hacer el profeta, ¿verdad? Pero Saúl dijo, si no vino Samuel y Dios no me ha hablado y tampoco he visto una señal, entonces yo voy a hacer el holocausto porque me voy para la guerra. Y resulta que después que hizo el holocausto Saúl, en ese momento llegó Samuel. Y ahí es donde le dijo, locamente has hecho. No esperaste los días que tenías que esperar. Y hasta el último momento Dios puede y va a llegar. Dios no llega tarde, Dios llega en el momento preciso, ¿verdad? Dios llega en el momento perfecto. No para ti y no para mí, sino para Él. Y tú y yo tenemos que tener paciencia con eso. ¿Tú quieres ser un cristiano maduro? Aprende a esperar en Dios. ¿Que es fácil? No es fácil. ¿Que es doloroso? Muy doloroso. ¿Que es desesperante? Muy desesperante. Pero es mejor hacer las cosas dentro del tiempo y de la voluntad de Dios que hacer buenas cosas que solamente vienen de nosotros. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es.
A veces queremos llenarnos de actividades, de acciones. Queremos compensar el silencio de Dios o la acción que viene de Dios. Queremos rellenar eso con nuestras acciones. Y terminamos haciendo muchas cosas, incluso buenas, pero que al final no nos dejan cansados. Terminamos agotados, terminamos fatigados y ese no era el resultado que Dios quería. Si nosotros esperamos, si Dios le dijo a Saúl, Saúl, espera, no hagas holocausto. Saúl debió esperar. Que la gente se estaba yendo, que la gente se vaya. Sí, nuevamente aquí vemos un líder que se deja influir por las acciones de la gente. Los pastores no nos podemos dejar influenciar por la gente. Se van muchos, nos duele, pero eso no puede cambiar la visión que Dios le ha entregado a un pastor. Usted, amado padre, amado jefe de hogar, amado sacerdote, los hijos actúan de una manera. Usted no puede cambiar lo que Dios le ha puesto en su corazón como visión para su hogar. La gente grita, la gente se desespera. Escúcheme, le voy a decir algo. La gente se va y la gente vuelve. Y usted no puede estar cambiando los planes. La vida cristiana no es un menú a la carta. Uno no tiene un menú a la carta para cada miembro de la congregación. Tampoco tenemos un menú a la carta para cada miembro de la familia. ¿Qué quieren hoy que se haga? ¿Cómo quieren vivir? No. Hay una estructura, hay un menú que ya Dios ha establecido. Y la gente se va y la gente viene. La gente se va por un menú y la gente viene y encuentran el mismo menú. Porque la visión no debe cambiar. Saúl cambió porque la gente se le comenzó a ir y la gente se le desesperó y entonces se asustó con la circunstancia, con el ejército enemigo y entonces perdió toda la unción que Dios tenía sobre él, todo el llamamiento que él tenía para él, ¿verdad? Y eso es importante que esta noche lo aprendamos. Y quiero terminar recordándote también el pasaje de Lázaro, ¿verdad? Sus hermanas afirmaron, Jesús, si hubieses venido, realmente lo que estaban diciendo es, Jesús, si hubieses mandado por lo menos una palabra, si hubieses hablado, Lázaro viviría, Lázaro se hubiera sanado. Sí, pero Jesús no llegó cuando ellas querían o cuando Lázaro lo necesitaba. Jesús llegó dentro de su plan, ¿verdad? Y si Jesús hubiese llegado cuando las hermanas querían, Jesús hubiese sanado a un enfermo. Pero Jesús llegó tarde para el enfermo, que ahora era difunto, y para la familia, que ahora eran dolientes. Pero como llegó tarde para ellos, resucitó un muerto. Y la gloria es mayor, ¿verdad? Esa noticia corrió por toda la región, ¿sí? Jesús llegó tarde porque él sabía que el nombre de Dios sería glorificado. Entonces, cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no está actuando, por favor, en esta noche recuerda que Dios está en control de tu vida. Que Dios está actuando. Dios está actuando en el silencio, Dios está actuando en todo momento. Dios tiene control de nuestras vidas. Esta pandemia no ha sorprendido a Dios. Esto no es algo que se le ha salido a Dios de su libreto, de su guión, ¿no? Dios sabe lo que está pasando. Lo que Él quiere ver es cómo tú y yo reaccionamos en esta pandemia, ¿sí? Esta es una iglesia, la iglesia es el ejército de Dios, ha sido entrenado para las pruebas difíciles y esto es un simulacro de pruebas difíciles y Dios está observando a su tropa. Dios está observando a su tropa, a una tropa que no le ha hablado porque ya le habló, ya nos habló, desde hace años nos viene preparando para estos días. Dios no nos está hablando ahora, ni se está manifestando ahora porque ya Él lo hizo. Ahora es tiempo para Él observarnos. Dios nos está observando.
Dios me está observando a mí y te está observando a ti. Y está tomando nota, figuradamente hablando, de tu conducta, de tu fe, ¿verdad? De tu fidelidad, ¿verdad? De tu paciencia, ¿verdad? Dios te está observando y como un maestro está haciendo una evaluación. Así que en esta noche yo quiero que tú aprecies el silencio de Dios, que tú aproveches el silencio de Dios y que tú te beneficies del momento de este silencio de Dios, porque es un momento de promoción, es un momento de crecimiento, es un momento de bendición, es un momento de ir a otro nivel, ¿verdad? Ahí sí, eso sí es ir a otro nivel. No como hablan los predicadores de la prosperidad, a otro nivel, no. Este sí es ir a otro nivel de fe, a otro nivel de fidelidad, a otro nivel de paciencia y a otro nivel de obediencia. Y todos los que, cuando esta pandemia termine, todos los que seamos hallados correctos en esa balanza, yo te aseguro que el Señor nos va a llevar a una bendición aún mayor. Así que pasa la prueba del silencio de Dios en este tiempo. No pierdas esta prueba, ¿verdad? No te dejes vencer por la prueba. Esto estaremos hablando la próxima clase, ¿verdad? Y yo quiero terminar con eso, con esa reflexión. Estos son días especiales. Estos son días poderosos. Estos son días que yo nunca pensé y la iglesia nunca pensó. Hemos siempre estado hablando de los últimos días, de los últimos tiempos, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar en estos días? ¿Cómo nos vamos a comportar en estos tiempos? ¿Cómo va a ser nuestra reacción cuando venga la persecución? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a tener una fe inconmovible? ¿Una fe persistente? ¿Una fe a prueba de todo? ¿Vamos a ser fieles a Dios? ¿Sí? Vamos a tener fidelidad. En el original se relaciona con fe. La palabra fidelidad, pistis, se relaciona con fe. Y Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará, ¿qué dijo? Hallará fe. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si el Hijo del Hombre llegase en estos días, encontraría menos fieles que los que habían en el mes de enero. ¿Sí? Su relación hoy sería, el balance sería, hoy encuentro menos fe que si hubiese venido en el mes de enero. Y esto es una prueba leve, la que estamos pasando. Esto es una prueba pasajera, momentánea. Pero cuando vengan los últimos, ya, ahora sí, ya no es principio de dolores, sino que los dolores de parto se establezcan. El Hijo del Hombre hallará fe, fe inconmovible, fe de fidelidad, y tendremos paciencia. Cuando Dios guarda silencio, recuerda, tiempo de aprendizaje, tiempo de madurez, tiempo de crecimiento, tiempo de promoción. Padre, te doy gracias esta noche por cada persona que ha aguantado hasta el final este estudio, Señor, de la palabra. Señor, confío que esta palabra les va a sostener, porque esta palabra es bendita, esta palabra es poderosa, es sobrenatural, Dios. Y esta es la palabra que nos sostiene en medio de las crisis, Señor. Señor, levanta a mis hermanos, a todos los que están afligidos, oprimidos, perseguidos, los escasos, Señor, en esta hora. Señor, que no se desesperen porque aparentemente tú tardas, que no se desesperen porque aparentemente tú guardas silencio, Señor, sino que por el contrario, estos sean los días de mayor fe, de mayor búsqueda de tu rostro, de tu presencia, que estos sean los días de la fidelidad absoluta. Estos no son días para probar otras religiones, para probar otros dioses. Estos no son días para desafiarte a ti, Señor. Estos no son días para rebelarnos contra ti. Estos son días para permanecer unidos,
¿verdad? Esa palabra que nos diste, Señor, en el mes de diciembre, unidos para que el mundo crea, unidos en casa los unos con los otros. Estos son tiempos de estar unidos, Señor, que no haya división ni contiendas, que no haya divorcios, separaciones, Señor, que se vaya la violencia de nuestros hogares. Estos son tiempos para estar unidos, estos son tiempos para tener paciencia, Señor, pureza en el corazón, Padre amado. Y entonces, Señor, esta etapa pasará y seremos promovidos a otro nivel, Señor. ¿Cuál será ese nivel? El que tú digas, Señor. Lo que tú me des, yo lo voy a recibir. Lo que tú me entregues, yo lo voy a utilizar. Donde tú me mandes, yo voy a ir. Lo que tú me pidas, yo haré, Señor. Sí, la promoción es eso, Padre mío, y yo quiero ser promocionado. En el nombre de Jesús, Señor, promociónanos a todos los que estamos escuchando este mensaje, Señor. A pesar de que no hables, a pesar de que no escucho tu voz, Señor, yo leo tu Biblia y ahí escucho tu palabra, Señor. Y tú estás conmigo una vez más, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Levanta las manos de tus hijos, Señor, con esta palabra. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Los espero este domingo. Mañana sábado la transmisión de los jóvenes para Tampa. Mañana sábado en la noche el servicio especial de Bogotá. El domingo en la mañana nuestro servicio y el domingo en la noche el servicio especial de la iglesia Misión Familia en Chía. Misión Familia, estamos unidos para que el mundo crea. No hemos frenado, no nos hemos detenido, sino que avanzamos a lo que Dios nos ha entregado. No tememos. La fe es inconmovible. Dios les guarde. Un abrazo.